Una de las partes vitales de las instalaciones fotovoltaicas son los bancos de baterías. ¿Por qué son tan importantes esos bancos de batería? Porque es que nosotros sabemos que la energía solar no la tenemos las 24 horas del día, como probablemente sí podamos tener la energía eólica, o como probablemente sí tengamos las hidroeléctricas, las termoeléctricas y otras tantas centrales que podemos utilizar. Pero la central solar nosotros sabemos que dependiendo de la región del mundo, a veces las podemos tener por tranquilamente 8 horas, 10 horas, pero no vamos a tener todo el día con sol. Entonces, en la parte, pues en la parte obviamente cuando ya se oscurece tenemos que tener almacenado alguna energía para poder suplir nuestra demanda en las noches. Entonces, ahí es donde se hace importante el uso de las baterías. Pero entonces, hablemos un poco de ellas, hablemos cómo se calculan y pues cuáles son los datos importantes que hay que tener en cuenta de las mismas. Entonces, si nosotros miramos aquí en el gráfico, tenemos algunas baterías. Por ejemplo, aquí estas baterías son pilas alcalinas o están basadas en zinc y carbón. Estas pilas no son recargables, estas baterías no son recargables, estas baterías se utilizan y se botan prácticamente. Pero ya hay baterías más comunes como estas que vemos aquí arriba, que son como las baterías de celulares, que son basadas en ion litio, que son basadas en litio como tal. Y están estas otras baterías que son un poco más baratas y que son las de plomo ácido. Las baterías que más se utilizan en las instalaciones fotovoltaicas son este tipo de baterías porque son relativamente baratas y porque pues se pueden utilizar en grandes proporciones. Hay una industria que la genera rápidamente este tipo de baterías. El problema de estas baterías es que son altamente contaminantes. Bueno, cualquier tipo de batería que nosotros tenemos acá son altamente contaminantes, pero mucho más estas porque están basadas en plomo. Entonces, pues empecemos a estudiarlas. De todas formas, hay unos pro y unos contra de estas baterías, pero lo importante aquí es la funcionalidad que van a tener para nosotros. Entonces, una batería siempre viene definidas por unos voltajes nominales. Por ejemplo, las baterías vienen de alrededor de 6 en 6 voltios o vienen de 12 en 12 voltios. Estas baterías, las más comunes, vienen de 12 en 12 voltios, entonces nosotros podemos encontrar baterías en el mercado de 12 voltios, de 24 voltios, de 48 voltios y así sucesivamente se pueden encontrar. Las más comunes son estas baterías de estos niveles de tensión, 12, 24 y 48. Y también nos definen, cuando ustedes van y miran la batería, nos definen cuántos amperios hora. Muchas baterías nos dicen 1000 amperios hora o 1000 amperios hora, no, qué pena, eso es mucha potencia. Nos dicen 1000 miliamperios hora, o nos dicen 5 amperios hora, o 10 amperios hora. Entonces, las baterías, dependiendo de esa cantidad de corriente por horas que nos dan, nos están definiendo la capacidad de la batería. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque mire que cuando nos dicen amperios hora, nosotros sabemos que en realidad los amperios es la derivada, bueno, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un elemento en un tiempo determinado. Entonces, si nosotros nos dicen 1 amperio hora, nos están diciendo que es en realidad 1 coulomb sobre segundo por 3600 horas. Estas horas las podemos pasar a segundos, entonces nos queda que esta relación es 1 amperio hora son 3600 coulombs. Quiere decir que la carga que puede almacenar esta batería son 3600 coulombs. Eso es lo que nos define cuando nos dicen amperios hora o miliamperios hora. Nos están definiendo cuánta carga eléctrica puede almacenar nuestra batería. Entonces hay que empezar a comprender eso porque estos coulombs también nos van a definir cuánta energía puede almacenar nuestra batería. Entonces, eso es lo que les decía, la energía de las baterías. Entonces, teníamos anteriormente que hablábamos de la capacidad de la batería, que es cuánta carga eléctrica puede almacenar. Ahorita, ¿cuánta energía puede almacenar una batería? Entonces, la energía de la batería es igual a la capacidad de la batería, que la veíamos que estaba expresado por amperios hora,
por el voltaje nominal que tenga la batería. Y este amperios hora por este voltaje nos da vatios hora. Los vatios hora nos define cuánta energía puede almacenar nuestra batería. Y esa energía es muy importante porque más adelante vamos a ver que con esa energía es la que queremos suplir la demanda de nuestras casas o bueno, de lo que queramos hacer para la instalación fotovoltaica. Pero esta energía es vital. Entonces, el significado de un amperio hora puede significar, si la batería nos dice que es de 10 amperios hora, que la capacidad de la batería es de 10 amperios hora, quiere decir que si nosotros le conectamos una carga que nos exige 1 amperio, ¿en cuánto tiempo se va a descargar? Idealmente sería de esta forma. Si tenemos 10 amperios hora y les estamos exigiendo 1 amperio, quiere decir que vamos a tener 10 horas de autonomía. Vamos a poder alimentar la carga 10 horas. Le vamos a poder exigir 1 amperio por hora. Exactamente lo que significa ese amperios hora. Pero nosotros también podemos definir de las baterías una eficiencia que se conoce como eficiencia de almacenamiento. ¿Cuánta energía yo puedo almacenar en mi batería? Pues cuánta energía le tengo que inyectar para almacenar cierta cantidad. Entonces la eficiencia se define como la energía de salida sobre la energía de entrada. ¿Cuánta energía puedo yo extraerle de la batería? Y con cuánta energía tengo que cargarla para poder tener esta energía almacenada, y esto por 100. Entonces imagínense que tienen esta batería y esta batería le inyectan 10 kilovatios hora. Entonces esta es la energía que le están ingresando a la batería. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuánta energía le puedo extraer? Pues dice, la batería usted la tiene que cargar con esto, pero máximo le va a poder sacar 8 kilovatios hora, quiere decir 2 kilovatios hora se perdieron. Entonces la eficiencia de nuestra batería es 8 kilovatios hora sobre los 10 kilovatios hora y eso multiplicado por 100. Quiere decir que la eficiencia de esta batería es de un 80%. La eficiencia de almacenamiento. Hay que entender eso muy bien, que estamos hablando de cuánta es la eficiencia que tiene la batería para almacenar. Esos son datos que da el fabricante de la batería. También podemos definir otra eficiencia que es conocida como la eficiencia de la batería como tal. Si nosotros vemos acá, definimos la eficiencia de carga-descarga. Esto es con respecto al voltaje, la eficiencia del voltaje de nuestra batería, donde nuestro voltaje de descarga, que podemos descargar nuestra batería, sobre nuestro voltaje de carga nos define esa eficiencia del voltaje. Y también podemos definir la eficiencia de la carga eléctrica como tal. Dice que es igual a cuánta carga eléctrica se obtiene en la carga y cuánta carga eléctrica podemos extraer en la descarga. Quiere decir, si nosotros miramos, es la misma relación que teníamos acá. Teníamos que inyectar 10 kilovatios hora, tenemos que inyectar esta energía para extraer 8 kilovatios hora. Es lo mismo acá. ¿Cuánto voltaje tenemos que colocar a la carga para cargarla? ¿Y cuánto voltaje vamos a tener cuando se descarga? Con eso definimos la eficiencia del voltaje. Y la eficiencia de la carga es cuánto carga tenemos que inyectar y cuánta carga podemos extraer de nuestra batería, y así definimos la eficiencia de la carga como tal. Entonces la eficiencia de la batería se define como la eficiencia del voltaje por la eficiencia de la carga eléctrica como tal. Listo. Otra de las cosas importantes que hay que definir de una batería y que los fabricantes deben entregar de las mismas es esto: el state of charge y el depth of discharge. El estado de la carga y la profundidad de la descarga. El término más conocido es la profundidad de la descarga. ¿Por qué? Porque según esta profundidad de descarga se va a definir nuestra vida útil de la batería. Entonces, el estado de la carga se define como la energía disponible sobre la capacidad de nuestras baterías por el voltaje de nuestras baterías. Quiere decir, la energía, cuánta energía tenemos nosotros disponibles en un momento determinado de nuestra batería. Por ejemplo, definamos nuestra batería es de 10 amperios hora y ya se descargó 2 amperios. Quiere decir, les trajimos 2 amperios hora. Les trajimos esta carga como total. Entonces, nuestro estado de la carga nos dice cuánta es la energía disponible, que en nuestro caso es 8 amperios hora, sobre la capacidad de nuestra batería. Nuestra capacidad, bueno,
La energía disponible pues serían 8 amperios hora multiplicado por el voltaje nominal. Pero ya ven que el voltaje se puede eliminar con este voltaje, que es el mismo voltaje nominal. Entonces me queda nuestra energía disponible sobre nuestra capacidad de nuestra batería. Entonces sería 8 amperios hora sobre los 10 amperios hora que tenemos acá, y esa es nuestra profundidad de descarga en un momento determinado. Por ejemplo, si nuestra batería se descargó acá 2 amperios, quiere decir que nuestro estado de la batería es de 80%. Quiere decir el 80% de nuestra batería está aún llena. Y la profundidad de la descarga nos define cuánto se ha descargado. Entonces la profundidad de la descarga es cuánta energía se ha descargado como tal, que en este caso la energía que se ha descargado serían 2 amperios hora por nuestro voltaje nominal sobre la capacidad nominal de la batería por el voltaje. Entonces igual acá se cancela el voltaje con el voltaje y nos queda que es 2 amperios hora sobre nuestra capacidad de las baterías, que es 10 amperios hora. Quiere decir que nuestra profundidad de descarga es de un 20%. Tenemos aquí el estado de la carga y la profundidad de la descarga. Si nosotros tenemos este caso, tenemos un 80% de estado de batería y se ha descargado un 20%. Listo, ¿eso para qué es? Los fabricantes por lo general entregan estas curvas, que es la vida útil de las baterías. Entonces nos dicen que si nosotros dejamos que nuestra batería tenga una profundidad de descarga del 20%, entonces vamos a tener, bueno, acá tenemos diferentes temperaturas. Obviamente la temperatura también influye en nuestro ciclo de vida de nuestras baterías. Supongamos que vamos a trabajar con la mayor temperatura posible. La mayor temperatura posible sería este caso, 45 grados centígrados. Entonces vamos a trabajar con 45 grados centígrados, nuestras baterías van a estar en esa temperatura y vamos a dejar que las baterías se nos descarguen solo hasta un 20%. Quiere decir que solo para esas baterías vamos a alcanzar un ciclo de vida de alrededor de 3500 ciclos de carga-descarga. Esa es la vida útil de nuestras baterías basadas con respecto a nuestra profundidad de descarga. Nuestros inversores deberían tener la funcionalidad de mirar esta condición, de definir hasta dónde quiero dejar descargar mis baterías, y también nosotros mirar la temperatura. Por ejemplo, vamos a trabajar a 20 grados centígrados y vamos a dejar descargarlo hasta 60, hasta una profundidad de descarga de 60. Entonces si dejamos acá, vamos a tener por debajo de los 2000 ciclos de carga-descarga. Entonces la vida útil de las baterías depende de hasta dónde vamos a dejar descargar nuestras baterías y de la temperatura, lo cual es muy importante. Y esa vida útil también tiene que ver con esto, también tiene que ver con el envejecimiento de las baterías y del mantenimiento que se le haga. Por ejemplo, algunas cosas que le suceden a las baterías es la sulfatación, tal vez corrosión del electrodo o secado. Se secan las baterías y entonces se dañan. Las baterías tienen que tener un mantenimiento controlado para evitar cada una de estas cosas y poder prolongar al máximo posible esta vida útil que tienen ellas. Pero eso es simplemente lo que teníamos que hablar en este caso con respecto a las baterías. Nos vemos en un próximo video para hablar acerca de otros elementos de importancia para nuestra instalación fotovoltaica. Espero que estén muy bien y hasta luego.